El río me enseñó a sobrevivir. Mi abuela me enseñó a ser bueno. Pero fue un hombre ahogándose, vestido con un traje caro, quien me enseñó que a veces esas dos lecciones pueden llevarte a un mismo lugar. Cuando yo, Aurelio Vargas, un niño de 12 años, vi a ese hombre caer al río, no sabía que ese acto de valentía cambiaría no solo la vida del millonario más poderoso de la ciudad, sino también mi propio destino para siempre. El sol de mediodía caía implacable sobre las calles de Ciudad Esperanza, una ciudad que de esperanza solo tenía el nombre. Yo caminaba descalzo por el malecón del río, buscando botellas de plástico vacías que pudiera vender. Mis ropas rasgadas y mi rostro marcado por el polvo no podían ocultar la determinación que brillaba en mis ojos oscuros. Hacía 3 meses que vivía en las calles, desde que mi abuela Esperanza, la única familia que conocía, había muerto en nuestra pequeña chabola, sin dinero ni para un funeral digno. A diferencia de otros niños de la calle que se dedicaban a mendigar o a robar, yo había encontrado mi propia manera de sobrevivir. Recolectaba materiales reciclables, limpiaba parabrisas en los semáforos y cuando tenía suerte, ayudaba a cargar mercancía en el mercado central. Tenía un código moral que mi abuela me había inculcado a fuego. «Mijo», me decía, «la pobreza no es excusa para perder la dignidad. Siempre hay una manera honesta de ganarse el pan». Era un miércoles por la tarde cuando todo cambió. Estaba revisando los contenedores de basura cerca del puente San Rafael, el más lujoso de la ciudad, por donde pasaban los coches más caros y los ricos paseaban sin siquiera notar mi existencia. Había encontrado varias latas de aluminio cuando escuché unas voces alteradas que venían de la parte alta del puente. «Te dije que me pagaras lo que me debes, Salgado», gritaba una voz áspera. «Dame más tiempo, por favor. Puedo conseguir el dinero». «Solo necesito una semana más», respondía otra voz, esta más refinada, con un acento educado que no pertenecía a mi mundo. Me acerqué cautelosamente, escondiéndome bajo la estructura del puente. Desde mi posición podía ver las sombras de 3 hombres proyectándose sobre el agua. Reconocí inmediatamente el tipo de situación. Había visto suficientes cobros de deudas en mi corta vida en las calles para saber que esto no terminaría bien. «Ya no hay más tiempo», rugió la primera voz. «O me pagas ahora, o tu familia se entera de lo que realmente haces con el dinero de tu empresa». Aunque no podía ver su rostro, supe que el hombre de la voz refinada estaba en serios problemas. Era Maximiliano Salgado, el heredero de una de las fortunas más grandes del país. Lo que nadie sabía era que detrás de su fachada de empresario respetable, Maximiliano tenía una adicción al juego que lo estaba consumiendo. «Escúchame bien». «Román», dijo Maximiliano, tratando de mantener la compostura, «mi empresa vale cientos de millones. Te pagaré con intereses, pero necesito tiempo para liquidar algunos activos sin que mi familia se entere». Román Vázquez. El nombre era conocido en los bajos fondos. Un hombre que había construido su imperio sobre el miedo y la violencia. Sus ojos fríos no mostraban ninguna compasión. «El tiempo se acabó, amigo rico. O me das los 5 millones que me debes ahora, o tu esposa recibe unas fotos muy interesantes de ti en mis casinos». «No puedes hacer eso», retrocedió Maximiliano. «¿No puedo?», se rió Román. «¿Y sabes qué les pasa a los ricos cuando lo pierden todo? Se vuelven exactamente como los indigentes que tanto desprecian». Sentí mi corazón acelerarse. Conocía esa mirada en los ojos de hombres como Román. Era la mirada del depredador. «Tal vez necesites un baño frío para aclarar tus ideas», dijo, haciendo una seña a su acompañante. «No, espera», gritó Maximiliano, pero ya era demasiado tarde. Los 2 hombres lo empujaron con fuerza. Perdió el equilibrio. Sus gritos de terror llenaron el aire mientras caía hacia las aguas turbulentas del río a casi 15 metros de altura. El golpe contra el agua fue brutal. Maximiliano, con su traje de diseñador, se hundió inmediatamente. Había crecido en mansiones con piscinas, pero nunca había aprendido a nadar en aguas abiertas. «Problema resuelto», murmuró Román desde el puente. «Los ricos no flotan mejor que los pobres». Pero Román no contaba con que hubiera un testigo. Yo lo había visto todo, y sin pensarlo 2 veces, sin calcular el riesgo,
Me quité mi camiseta rasgada y me lancé al agua desde la orilla. Había aprendido a nadar en ese mismo río. Era uno de los pocos placeres gratuitos de mi vida. El agua estaba fría y la corriente era fuerte, pero yo era un nadador natural. Había pasado innumerables tardes en ese río, tanto por diversión como para buscar objetos que pudiera vender. Conocía cada remolino, cada corriente peligrosa. Cuando llegué hasta donde había caído Maximiliano, él ya había emergido una vez, tosiendo agua y agitando los brazos desesperadamente. Se estaba hundiendo de nuevo. Sus ojos mostraban un pánico puro cuando me vio acercarme. «¡Ayuda!», gritó antes de que el agua volviera a cubrirlo. Buceé y lo agarré por la chaqueta. Era pesado, mucho más de lo que había calculado. Pero yo tenía algo que él no tenía: la experiencia de luchar por mi vida. «Deje de moverse», le grité cuando salimos a la superficie. «Solo me está hundiendo más». En su pánico, se aferró a mí. Por un momento parecía que ambos nos ahogaríamos. Pero yo había visto esa reacción antes. «Escúcheme», le grité, mirándolo a los ojos. «Yo lo voy a salvar, pero tiene que confiar en mí». Algo en mi voz, una autoridad que venía de haber sobrevivido a cosas que él no podía ni imaginar, lo calmó. «Póngase boca arriba y déjeme que lo lleve», le instruí. Lentamente, comencé a remolcarlo hacia la orilla. Fue agotador. Mis músculos protestaban, pero no me rendí. Cuando llegamos, ambos colapsamos, tosiendo agua, jadeando. Él no podía creer que estuviera vivo. Se volteó hacia mí y por primera vez en años se encontró sin palabras. «¿Está bien, señor?», le pregunté. Me miró. Era delgado, desnutrido, con cicatrices en los brazos, pero mis ojos tenían una sabiduría que no correspondía a mi edad. Tú me has salvado la vida», murmuró. «¿Los hombres malos se han ido?», le pregunté, mirando hacia el puente. «¿Los has visto?». «Lo he visto todo». Lo empujaron. Sintió pánico de nuevo. «¿Qué has visto exactamente?». «Vi que 2 hombres lo empujaron porque usted les debía dinero. Vi que tenía miedo y que se estaba ahogando». Mi honestidad lo desarmó. Este niño había sido testigo de su momento más vulnerable y no parecía interesado en juzgarlo. «¿Cómo te llamas?», me preguntó. «Aurelio Vargas, señor». «Aurelio, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Le dirás a alguien lo que has visto?». Lo miré. «¿Usted es una persona buena, señor?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «No lo sé», respondió honestamente. «Entonces, tal vez esta es una oportunidad para que lo descubra», le dije con una madurez que lo sorprendió. En ese momento, tuvo una revelación. Yo, un niño que no tenía nada, acababa de arriesgar mi vida por un extraño. Había mostrado más valor y bondad en 10 minutos que él en toda su vida. «Aurelio», dijo, poniéndose de pie con dificultad, «creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar». Pero ninguno de los dos sabía que Román y su secuaz nos habían visto desde el puente. Y Román no era el tipo de hombre que dejaba cabos sueltos. El verdadero peligro apenas estaba comenzando. 2 horas después, Maximiliano estaba en su ático de lujo, pero el esplendor de su hogar no le proporcionaba consuelo. No podía quitarse de la mente mi imagen. Yo, mientras tanto, había regresado a mi refugio, un edificio abandonado, pero esa noche ninguno de los dos podía dormir. Maximiliano miraba la ciudad desde su ventana. En algún lugar, el niño que le había salvado la vida probablemente tenía hambre. Su teléfono sonó. Era Román. «Pensaste que había terminado contigo, Salgado. Román, te puedo pagar. Solo necesito tiempo. Ya no se trata del dinero, se trata de respeto. Y de tu angelito de la guarda. Sí, lo hemos visto todo. Un niño de la calle. Qué conmovedor». El corazón de Maximiliano se aceleró. «El niño no tiene nada que ver con esto». «Ah, no. Es un testigo. Y los testigos tienen la costumbre de desaparecer». «Déjalo fuera de esto», gritó. «A menos que me pagues el doble, 10 millones, el precio de la vida de tu pequeño héroe». «No tengo 10 millones en efectivo». «Entonces consíguelos. Tienes 48 horas. Y si no, el niño pagará por tu incompetencia». La línea se cortó, dejando a Maximiliano en un silencio ensordecedor. Mientras tanto, en mi refugio,
Yo no podía quitarme de la mente los eventos del día. Había visto miedo en los ojos de ese hombre y también vergüenza. Al día siguiente estaba en el mercado, separando latas, cuando un BMW negro se detuvo frente a mí. La ventana se bajó. Era él. «Aurelio, necesito hablar contigo». Me acerqué. «¿Está bien, señor? ¿Los hombres malos lo han vuelto a molestar?» Mi preocupación genuina lo tocó. «Sube al coche. Necesito explicarte algo». Durante el viaje me explicó la situación. «Los hombres que me empujaron saben que los viste. Y eso te pone en peligro», asentí. «¿Qué quieren?» «Quiero sacarte de la ciudad. Tengo una finca en las montañas». «¿Y usted?» «Voy a resolver este problema». «¿Cómo? ¿Les va a pagar?» «Sí». «¿Y después qué? ¿Lo van a dejar en paz?» «No lo sé», admitió. «¿Puedo decirle algo, señor? En la calle, cuando alguien te chantajea, pagarle no hace que se detenga. Solo hace que piense que puede conseguir más. Mi abuela solía decir, si alimentas a un lobo, no se convierte en perro. Solo se convierte en un lobo más gordo». Me miró con asombro. Este niño de 12 años entendía algo que él, con todas sus escuelas de negocios, había olvidado. «Entonces, ¿qué sugieres que haga? Primero, averigüemos quiénes son y qué otros problemas han causado. En la calle, la información es poder. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Usted tiene dinero. Yo tengo conexiones en lugares donde la gente rica nunca va. Juntos podemos descubrir la verdad. ¿Por qué quieres ayudarme, Aurelio?» «Porque usted no es como los otros ricos. Ellos llaman a sus abogados. Usted se avergonzó y trató de manejarlo solo. Eso me dice que tiene honor». «Honor», repitió él. «Está bien, hagámoslo juntos. Pero primero, a un lugar seguro». «No, si me escondo, no puedo ayudar. Y conozco esta ciudad mejor que nadie. Es demasiado peligroso. Señor Maximiliano, he estado en peligro toda mi vida. Pero esta es la primera vez que lucho por algo más grande que mi próxima comida». Sus palabras resonaron en su corazón. Por primera vez en años, alguien creía en él. «Está bien, pero lo haremos a mi manera. Te daré un teléfono satelital. Te reportarás cada 2 horas. Y si las cosas se ponen peligrosas, prometes que te esconderás». «Prometido», sonreí. Lo que no sabíamos era que Román ya había puesto en marcha su plan. Sus hombres me vigilaban. La cacería había comenzado. Pero esta vez, el lobo no se enfrentaba solo a un cordero. Se enfrentaba a un millonario desesperado y a un niño de la calle que había aprendido a sobrevivir, y juntos eran más peligrosos de lo que Román podía imaginar. La investigación comenzó esa misma noche. Mientras Maximiliano contactaba a investigadores privados, yo me dirigí a las calles. «¿Estás seguro de que es seguro que vayas solo?», me preguntó. «Es más seguro. Si me ven contigo, sabrán que trabajamos juntos. Si ven a un niño de la calle, pensarán que solo busco chismes». Mi primera parada fue el Café Luna. «Aurelio», gritó doña Carmen, la dueña, «¿dónde has estado?» «Trabajando. Siéntate, te daré algo de comer». Mientras comía, escuché a unos taxistas, y dicen que Román anda buscando a un niño. Ofreció $500 por información. Sentí un escalofrío. $500 era mucho dinero en ese café. «Doña Carmen», le pregunté, «¿ha escuchado algo sobre Román Vázquez?» Sus ojos se endurecieron. «¿Por qué preguntas por ese animal?» «Curiosidad». «Mira, hijo», se sentó frente a mí, «Román no es solo un prestamista. Tiene negocios en toda la ciudad, drogas, extorsión, y tiene a la mitad de la policía en su nómina. Le gusta chantajear a gente rica con secretos. Doña Carmen, ¿conoce a alguien que haya trabajado para él?», le pregunté. «Sí, pero es demasiado peligroso. Mi vida podría depender de esa información». Me estudió. «Hay un hombre, el Flaco González. Trabajó para él. Cuando trató de salirse, Román le rompió las 2 piernas. Ahora vive en el Parque San Martín, debajo del Puente Viejo. Si le llevas comida y cigarrillos, tal vez hable, pero ten cuidado». 1 hora después, estaba en el Parque San Martín. Encontré al Flaco. «¿Quién pregunta?», me dijo, desconfiado. «Soy Aurelio. Doña Carmen me ha enviado». «¿Qué quiere?» «Necesito información sobre Román».
¿Estás loco? No hablo de él. Tengo comida y cigarrillos. Miró la bolsa, pero negó. No vale la pena. Ya me mató una vez. Y si le dijera que Román ya me está buscando, que quizás usted es mi única oportunidad. Me estudió, vio algo familiar, vi algo que no debía. Sí, eso es suficiente para que te quiera muerto, asintió. Sentémonos. Pero si alguien se acerca, me voy. Durante la siguiente media hora me contó todo. Era peor de lo que imaginábamos. Secuestros, tráfico, asesinatos. Tiene una regla. Nunca deja testigos. Si te vio, no parará hasta que estés muerto. Tiene muchos enemigos, pero también mucho poder. La única manera de vencerlo es con evidencia que la policía no pueda ignorar, o encontrando a alguien más poderoso que él. ¿Como quién? Como el comisario Herrera. Es el único que Román no ha podido comprar. Pero necesitarías pruebas muy sólidas. Regresé al hotel y le conté a Maximiliano. Entonces, es aún peor de lo que pensaba, murmuró. Sí, pero también encontramos una solución, el comisario Herrera. Pero necesitamos pruebas. ¿Y cómo las conseguimos? Tenemos que grabarlo admitiendo sus crímenes. Se quedó en silencio. ¿Y si le doy lo que quiere? Los 10 millones. No. Si le ofrezco negociar. Si voy a pagar, quiero garantías. Podría funcionar, pero sería muy peligroso. Más peligroso que vivir el resto de mi vida mirando por encima del hombro. Su teléfono sonó. Era Román. Ya tienes mi dinero, Salgado. Tengo una contrapropuesta. Los 10 millones, pero quiero garantías. Román se rió. Está bien. Me gusta un hombre que negocia. Mañana a las 8, en el almacén 47 del puerto. Ven solo. ¿Y el dinero? ¿Y el niño? No te preocupes. Una vez que tengas el dinero, deja de ser mi problema. Pero Maximiliano escuchó la mentira. Tenemos nuestra oportunidad, me dijo al colgar. ¿Va a ir? Vamos a ir, pero no como él espera. Planificamos. Él consiguió microcámaras y micrófonos. Yo estudié los planos del puerto. El almacén 47 está aislado, perfecto para una emboscada, y para nosotros. Si posicionamos las cámaras, grabaremos todo. ¿Y cómo entramos sin ser vistos? Esa es mi especialidad. Sonreí. Conozco ese puerto como la palma de mi mano. Aurelio, si esto sale mal, no va a salir mal. Pero si sale, al menos habremos luchado. Hay algo más. Sin importar lo que pase, me aseguraré de que tengas un futuro. He hablado con mis abogados. Un fondo para tu educación. ¿Por qué? Porque me has salvado la vida. Y me has enseñado algo. Que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que está dispuesta a arriesgar por otros. Señor Maximiliano, si mañana sale mal, quiero que sepa que salvarlo me ha dado más propósito que cualquier otra cosa. Por primera vez, siento que mi vida importa. Sus palabras lo tocaron. Se dio cuenta de que yo había hecho más que salvarle la vida. Le había dado una razón para ser mejor. Tu vida siempre ha importado, Aurelio. Simplemente necesitabas a alguien que se diera cuenta. El día de la confrontación, el cielo estaba gris y lluvioso. Maximiliano había pasado la noche en vela. Yo había dormido profundamente. A las 5 de la tarde ya estaba en el puerto, moviéndome como una sombra. El almacén 47 era una estructura de metal corrugado. Instalé las microcámaras, una en la viga principal, otra cerca de la entrada y una tercera en la oficina del segundo piso. Prueba de audio, le susurré a Maximiliano por el micrófono. Te escucho, respondió. Las cámaras están grabando y transmitiendo a la estación del comisario Herrera. Esa era la parte más arriesgada. Si todo salía bien, tendrían pruebas en tiempo real. Aurelio, si las cosas se ponen feas, corre. No trates de ser un héroe. Ya soy un héroe, sonreí. Salvé la vida de un millonario. A las 7:45, Maximiliano llegó. Llevaba un maletín lleno de papel de periódico. Ya he llegado. ¿Ves algo sospechoso? Veo 3 coches negros. Román ha traído al menos a 6 hombres. Entró en el almacén. Román lo esperaba. Salgado. Puntual. Tengo tu dinero. Pero antes quiero discutir los términos. Román se rió. ¿Términos? ¿Todavía piensas que estás en posición de negociar?
Estoy en posición de darte 10 millones de dólares. Tienes razón. Hablemos de términos. 1. Me das el dinero. 2. Me das el número de tu cuenta y las contraseñas. 3. Me transfieres otros 10 millones. Eso no era parte del acuerdo. ¿Acuerdo? ¿Pensaste que esto era una negociación? Tú eres un apostador patético. Yo soy el hombre que va a tomar todo lo que tienes. Desde mi escondite, escuchaba todo. Necesitábamos que admitiera más. Román, si tomas todo mi dinero, ¿cómo vas a explicar de dónde ha venido? Ese es mi problema. He estado lavando dinero durante años, drogas, secuestros, asesinatos por encargo. ¿Crees que 20 millones más van a ser un problema? Ahí estaba. Acababa de admitir múltiples crímenes, pero hay un pequeño problema. El niño sigue siendo un testigo. Dejaste que creyera que el niño estaría a salvo, y tú me creíste. Eres más ingenuo de lo que pensaba. El niño morirá esta noche. Vi movimiento. 2 hombres bloqueaban las salidas. Otros 2 se acercaban a Maximiliano. Maximiliano, le susurré, es una trampa. Prepárese para correr. Pero Román se detuvo y miró hacia mí. Sal de ahí, niño. Sé que estás ahí arriba. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo lo sabía? Llevo siguiéndote desde ayer. Sé que han estado planeando algo. Uno de sus hombres apuntó un arma hacia el segundo piso. Baja ahora o empiezo a disparar. Si bajaba nos mataría a ambos. Si no, podrían disparar a través del suelo. Recordé la tubería de drenaje exterior. Maximiliano, le susurré. En 30 segundos, tire el maletín a la izquierda y corra hacia la puerta trasera. ¿Qué vas a hacer? Algo estúpido, pero necesario. Me deslicé por la ventana. La tubería estaba oxidada pero sólida. Suficiente, gritó Román. Encuéntrenlo. 2 de sus hombres subieron. ¿Sabes qué es lo más patético? Salgado, continuó, que un hombre de tu posición haya tenido que recurrir a un niño de la calle. Muestra lo débil que eres. Tal vez, pero ese niño tiene más valor que tú y todos tus hombres juntos. ¿Valor? Voy a demostrarle lo que vale su valor cuando lo mate frente a ti. Mientras hablaba, yo había llegado al contenedor y me movía hacia el panel eléctrico que controlaba las luces del puerto. Comisario Herrera, le susurré al micrófono. En 60 segundos van a necesitar entrar. Va a haber un apagón. Abrí el panel y desconecté los cables. El almacén se sumió en la oscuridad. ¿Qué diablos?, gritó Román. En la confusión, Maximiliano hizo lo que le había dicho. Arrojó el maletín y corrió. Los hombres de Román dispararon hacia el ruido, iluminando el almacén con los destellos. «Enciendan las linternas», ordenó. «No los dejen escapar». Pero ya era demasiado tarde. Las sirenas de la policía se escuchaban cada vez más cerca. «¡Es una trampa!», gritó uno de los hombres. «Imposible», rugió Román. «Tengo a la mitad de la policía en mi nómina». «Pero no al comisario Herrera», gritó una voz amplificada desde fuera. «Román Vázquez está rodeado. Salga con las manos en alto». En la oscuridad, Román entendió. Habíamos tendido una trampa, y él había caído. «Salgado», gritó. «Si salgo de esta, te voy a encontrar». «No va a salir de esta, Román», respondió el comisario. «Tenemos grabaciones de todo». Mientras las luces de la policía iluminaban el almacén, Maximiliano y yo nos reunimos detrás. «¿Cómo sabías que iba a funcionar?», me preguntó. No lo sabía, pero mi abuela solía decir que a veces tienes que apostar todo por lo que crees que es correcto. Desde el interior escuchamos los gritos de Román mientras era arrestado. El reinado de terror del criminal más poderoso de la ciudad había terminado, derrotado por la alianza más improbable. Pero nuestra historia juntos apenas comenzaba. 3 semanas después, Maximiliano y yo estábamos en la oficina del comisario Herrera. «Señor Salgado», dijo el comisario, «tengo noticias excelentes. Román y toda su organización han sido procesados. Las grabaciones que ustedes proporcionaron fueron suficientes para asegurar condenas de por vida». «¿Y los otros criminales?», pregunté. «Estamos usando la información para desmantelar toda la red. Es la operación más grande en la historia de esta ciudad. Y todo gracias a ustedes». «Comisario», dijo Maximiliano, «hay algo más que queremos discutir».
Aurelio y yo hemos estado hablando de crear un programa para ayudar a otros niños de la calle. ¿Qué tipo de programa?, preguntó el comisario. Señor comisario, me erguí, hay cientos de niños como yo, inteligentes, valientes, pero sin oportunidades. La sociedad los ve como un problema, no como una solución. ¿Y cuál sería la solución? Crear oportunidades reales, intervino Maximiliano. No solo caridad. Programas de capacitación, educación, trabajo. Pero, sobre todo, añadí, que sean programas diseñados por personas que entienden la vida en las calles. ¿Qué los hace pensar que esto va a funcionar? ¿Por qué este programa no va a tratar a estos niños como víctimas?, respondió Maximiliano. Los va a tratar como recursos valiosos. ¿Pueden darme un ejemplo? Por supuesto, le dije. Los niños de la calle conocen la ciudad mejor que nadie. Saben dónde se esconden los criminales, dónde ocurre el tráfico de drogas. En lugar de ignorar ese conocimiento, podríamos entrenarlos como informantes y asistentes comunitarios. Al mismo tiempo, continuó Maximiliano, les proporcionaríamos educación formal, capacitación en oficios. No solo los sacaríamos de las calles, los convertiríamos en agentes de cambio. El comisario se recostó, impresionado. ¿Y ustedes dirigirían este programa? Sí, respondimos al mismo tiempo. Entonces, tienen mi apoyo. Al salir de la estación, caminamos en silencio. ¿Estás seguro de esto, Aurelio?, me preguntó Maximiliano. Significaría que tendrías que dejar tu vida actual. ¿Mi vida actual? Me reí. ¿Te refieres a buscar comida en la basura? Sí, creo que puedo dejarla atrás, pero esto significaría responsabilidad. Señor Maximiliano, usted me ha enseñado que mi vida puede tener un propósito. Ahora quiero usar esa lección para ayudar a otros. Hay algo más. Para que puedas dirigir este programa, vas a necesitar educación formal. Hay una escuela preparatoria acelerada. Podrías obtener tu diploma en 2 años. Una escuela real, y después, si quieres, la universidad. Me quedé en silencio, abrumado. ¿Puedo preguntarle algo personal, señor Maximiliano?, le dije. Por supuesto. ¿Por qué está haciendo todo esto por mí? Ya me ha pagado por salvarle la vida. Se detuvo en la acera. Aurelio, ese día en el río, no solo me salvaste de ahogarme, me salvaste de una vida vacía. Antes de conocerte, solo trabajaba para ganar más dinero. Mi vida no tenía significado. Pero trabajar contigo, verte arriesgar tu vida por hacer lo correcto, me enseñó algo. Que la verdadera riqueza es usar lo que tienes para hacer la vida mejor para otros. Entonces, ¿esto no es caridad? No, es una sociedad. Yo tengo recursos, tú tienes inteligencia, experiencia y la habilidad de conectar con personas a las que yo nunca podría llegar. Juntos, podemos lograr algo que ninguno de los dos podría hacer solo. Esa noche, dormí en una cama real, en un apartamento que Maximiliano había alquilado para mí. Miré las luces de la ciudad y pensé en todos los otros niños que dormían en la calle. Mi teléfono sonó. Un mensaje de Maximiliano. ¿Todo bien en tu nuevo hogar? Todo perfecto, respondí. ¿Seguro que no se va a arrepentir? Jamás. Eres la mejor inversión que he hecho en mi vida. Sonreí. En pocos meses, había pasado de ser un niño sin hogar a ser el cofundador de un programa que podría cambiar cientos de vidas. Pero sobre todo, había encontrado una familia. Al día siguiente, comenzaría mi nueva vida. Iría a la escuela, trabajaría con Maximiliano y empezaría a convertirme en el líder que otros niños de la calle necesitaban. Un año después, el programa Nuevos Horizontes había crecido exponencialmente. Ocupábamos 3 edificios, transformados en un complejo con aulas, talleres, dormitorios, una clínica, laboratorios y dimorquel. El programa albergaba a 150 niños y jóvenes. Las paredes estaban decoradas con fotos del antes y el después de cada participante. Era un martes memorable. Representantes de 7 países, organizaciones internacionales, periodistas y funcionarios del Banco Mundial habían venido a evaluar el programa. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Maximiliano. Siento como si mi abuela Esperanza estuviera aquí, respondí. Ella solía decir que, cuando haces algo con amor,
Nunca estás solo. Señores delegados, comencé mi discurso. Hace 13 meses, yo dormía en un edificio abandonado y buscaba comida en los contenedores. Hoy, estoy aquí para presentarles un programa que no solo ha cambiado mi vida, sino que ha transformado la manera en que 150 jóvenes como yo ven su lugar en el mundo. Este programa no funciona porque trata a los niños de la calle como víctimas. Funciona porque los reconoce como recursos extraordinarios que necesitan oportunidades. Mostré las estadísticas: reducción del 73% en crímenes menores, tasa de retención escolar del 94%, creación de 312 empleos directos y un impacto económico de más de 15 millones de dólares. Pero las estadísticas solo cuentan una parte, dije. Permítanme presentarles a las personas. Isabela Vargas, de 16 años, se levantó. Antes, mi única habilidad era saber qué bolsos eran más fáciles de robar. Hoy, uso esa misma habilidad de observación como consultora de seguridad para una cadena de tiendas. Estoy estudiando para convertirme en especialista en seguridad corporativa. He transformado una habilidad de supervivencia en una carrera. Rodrigo Fernández, de 17. Conocía cada esquina donde se vendían drogas. Hoy, trabajo con la unidad de narcóticos, proporcionando inteligencia que ha llevado al desmantelamiento de 23 puntos de venta. Y uno tras otro, los jóvenes compartieron sus historias. ¿Cuál es la diferencia metodológica con los programas tradicionales?, preguntó la doctora Patricia Mendoza, de UNICEF. Doctora Mendoza, respondí, la diferencia es filosófica. La mayoría de los programas operan desde una premisa de déficit. Nosotros, desde una premisa de fortaleza, identificamos las habilidades extraordinarias que estos niños han desarrollado: resistencia, evaluación de riesgos, negociación, conocimiento urbano, y construimos sobre ellas. ¿Puede dar un ejemplo?, preguntó el del Banco Mundial. Por supuesto, Miguel Torres. Mostré la foto de un niño de 11 años. Vivió en las calles durante 2 años. Desarrolló una habilidad extraordinaria para memorizar y navegar rutas urbanas. En lugar de ver eso como irrelevante, reconocimos que había desarrollado capacidades espaciales y de memoria valoradas en campos como la logística o la arquitectura urbana. Hoy, participa en un programa piloto con la Secretaría de Movilidad, ayudando a optimizar rutas de transporte público. En 6 meses, pasará de ser un niño sin educación a ser un consultor juvenil especializado. La presentación continuó durante casi 3 horas. Pero el momento que lo cambió todo fue cuando Miguel, que estaba en la parte trasera del auditorio, pidió la palabra. Señores, dijo, mi nombre es Miguel Torres. Hace 3 meses yo dormía debajo del puente. No había comido en 2 días. Pero quiero contarles lo que realmente cambió mi vida aquí. Fue la primera vez que un adulto me dijo: Miguel, cuéntame qué sabes de esta ciudad que yo no sepa. Nadie me había preguntado nunca qué sabía. Siempre me preguntaban qué necesitaba. Aurelio me enseñó que todo lo que había aprendido para sobrevivir no era algo de lo que avergonzarme, sino de lo que estar orgulloso. El silencio fue profundo. Después, la doctora Mendoza se nos acercó. En mis 15 años evaluando programas, nunca he visto resultados como estos, pero, sobre todo, nunca he visto un enfoque que preserve tan eficazmente la dignidad de los beneficiarios. ¿Qué significa eso?, le pregunté. Significa que UNICEF, en asociación con el Banco Mundial y la Organización de Estados Americanos, quiere financiar la expansión de este modelo a 25 ciudades en 12 países, con un compromiso inicial de $150 millones. Miré a Maximiliano, abrumado. ¿Qué tendríamos que hacer?, le pregunté. Establecer una estructura organizacional, desarrollar protocolos, crear sistemas de monitoreo y comprometerse a dedicar los próximos 5 años de sus vidas a este proyecto. No dudé. ¿Qué podría ser más importante que esto? Aurelio, me dijo Maximiliano, esto significaría viajar, trabajar con gobiernos, manejar presupuestos enormes. Señor Maximiliano, lo interrumpí, hace 13 meses, yo era un niño de la calle. Si pude transformar mi vida, puedo aprender a manejar presupuestos internacionales. Esa noche, en nuestra oficina,
Me preguntó. ¿Realmente comprendes la magnitud de lo que acabamos de aceptar? Acabamos de comprometernos a cambiar la vida de 50.000 niños, ¿y no te aterroriza? Completamente. Pero mi abuela decía que el miedo es la evidencia de que estás a punto de hacer algo que vale la pena. ¿Sabes cuál es la parte más increíble? Me dijo, que todo comenzó con un acto instintivo. Saltaste al río sin pensar, y ahora ese impulso se ha convertido en una metodología validada. ¿Cree que eso significa que he perdido algo? ¿Que ahora es menos puro? Le pregunté. Al contrario, has encontrado la manera de escalar la bondad. El niño que salvó una vida se ha convertido en el joven que va a salvar miles. No has perdido la pureza, la has multiplicado. Mi teléfono sonó. Era una videollamada con algunos de los primeros niños del programa. «Aurelio», gritaron, «hemos escuchado lo de la reunión». «¿Es verdad que vamos a expandirnos a otros países?», preguntó uno. «Es verdad, pero eso significa que ustedes van a tener que asumir más responsabilidades aquí». «Estamos listos», gritaron. «Pero, ¿van a seguir siendo nuestros líderes?», preguntó una voz preocupada. «Siempre. Este lugar siempre será nuestro hogar». «¿Hay algo que te inquieta?», le preguntó Maximiliano a la niña. «Es que, antes, muchos adultos me prometieron cosas y después se fueron. Sé que ustedes son diferentes, pero tengo miedo». «Ana Lucía», le dije, «¿puedo contarte algo?». Cuando Maximiliano me dijo que me iba a ayudar, yo tampoco le creí, pero decidí confiar, porque merecía la oportunidad de ver qué pasaría si alguien cumplía sus promesas. Tomar el riesgo de confiar vale la pena. Lo peor que puede pasar es que termines donde empezaste, pero lo mejor es que tu vida se transforme. «Nosotros nos aseguraremos de que las cumplan», dijo otra. «Somos una familia, y en 2 años, Ana Lucía», añadí, «tú estarás ayudando a otros niños que tendrán el mismo miedo que tienes ahora». «Oigan», dijo otro, «deberíamos escribir cartas a los primeros niños de los programas en otros países, contándoles nuestras historias, y hacer videos», dijo otro. «Y podemos traducir todo», dijo Carlos. La energía se había transformado. «Podríamos crear un sistema de hermanos mayores internacionales», sugirió Isabela. «Como amigos por correspondencia, pero para cambiar vidas», gritó Ana Lucía. «Exactamente. Van a ser embajadores internacionales». Cuando terminamos la llamada, me di cuenta de que el programa ya no era algo que nosotros dirigíamos. Se había convertido en algo que los niños dirigían con nosotros. «Maximilian», le dije mientras caminábamos hacia el estacionamiento, «¿cree que estamos listos para esto? Hace 13 meses eras un niño de la calle. Hace 8 yo era un hombre perdido. Mira dónde estamos». «Sí, estamos listos». 3 años después, me encontraba en el escenario del Teatro Nacional frente a 3.000 personas. Presidentes, ministros, líderes empresariales. Era la clausura del primer Congreso Mundial de Transformación Social Juvenil. «Honorables invitados», comencé. «Hace 3 años. Yo era un niño de 12 años que vivía en las calles y buscaba comida en los contenedores. Hoy estoy aquí para anunciar que el programa Nuevos Horizontes ha transformado la vida de 47.328 niños y jóvenes en 89 ciudades de 23 pascalices». La ovación fue ensordecedora. Pero las estadísticas no cuentan la historia. Permítanme presentarles a las personas. Isabela Vargas, una joven, se levantó. Hace 3 años, robaba para sobrevivir. Acaba de graduarse como ingeniera de sistemas y ha desarrollado una aplicación que ha ayudado a localizar a 312 niños desaparecidos. Carlos Méndez era vendedor de drogas. Ahora es detective especializado en narcóticos y ha desmantelado 15 redes de tráfico. Y así, presenté a docenas de jóvenes. Pero la historia más importante es la de Miguel Torres. Un joven de 14 años se levantó. «Miguel, ¿quieres contarles qué haces ahora?». Se acercó al micrófono. «Señores presidentes y ministros, yo dirijo el Centro de Orientación para Nuevos Participantes. Mi trabajo es ayudar a otros niños que llegan como yo llegué, asustados, desconfiados». «¿Y qué les dices?», le pregunté. «Les digo que su vida ha sido difícil, pero que no será desperdiciada.
que vamos a convertir todo lo que han sufrido en algo que ayude a otros. Pero hay algo más que quiero compartir, dije. En la pantalla aparecieron rostros de niños de Manila, Lagos, Bombay. Aurelio, gritaron. Estos son los líderes del futuro. Una niña de Manila tomó la palabra. Aurelio, hemos tomado una decisión. Vamos a crear nuestra propia organización internacional, Guerreros de la Esperanza, dirigida por jóvenes del programa. Vamos a crear nuestros propios programas, continuó otro de Lagos. ¿Y cuál es su meta?, le pregunté. Llegar a 1 millón de niños en los próximos 10 años, gritaron. El teatro se puso de pie en una ovación que parecía no tener fin. Hay una persona sin la cual nada de esto habría sido posible, dije. Maximiliano Salgado, ¿podrías acompañarme? Subió al escenario. Este hombre, dije, me enseñó que salvar una vida no es un evento único, es una decisión que tomas todos los días. Y Aurelio me enseñó algo aún más importante, respondió él, que ser salvado no es el final, es el comienzo de tu responsabilidad de salvar a otros. Hace 3 años, dije, un niño saltó a un río para salvar a un hombre. No lo hizo por recompensa, lo hizo porque era lo único que importaba. Hoy, 47.328 niños han aprendido la misma lección, que el propósito de la vida es usar lo que tienes para hacer la vida de otros mejor. El círculo ya no es solo nuestro, es de cada niño que ha decidido que su vida difícil no será desperdiciada, y este círculo nunca dejará de crecer. La ovación final duró 15 minutos. Esa noche, 23 países se comprometieron a implementar el modelo de Nuevos Horizontes. 17 empresas multinacionales anunciaron su financiación. ¿Sabes qué es lo más increíble?, me dijo Maximiliano en el camerino. Que ya no me necesitas. El movimiento tiene vida propia. No, sonreí. He cumplido mi primer propósito. Ahora tengo uno nuevo. Asegurarme de que, en 20 años, cuando estos niños sean los líderes del mundo, nunca olviden que todo comenzó con un simple acto de bondad. Esa noche, un niño de 10 años que vivía en las calles vio la transmisión en un televisor de una tienda, y por primera vez se atrevió a creer que su vida también podría tener un propósito. El círculo continuaba expandiéndose.